causalidad. ¿Existe una causa o solo es casualidad? Sabes que existen apenas dos teorías que sirven para poder comprender la manera como todo vino a la existencia. Esas teorías, obviamente, ninguna puede ser comprobada científicamente. Sin embargo, nosotros necesitamos, como creyentes, ir a la Biblia. Ella tiene una respuesta para nuestras mayores inquietudes y especialmente para darnos a conocer nuestro origen. ¿Cuál es el origen de todo? ¿Somos casualidad o causalidad? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y hoy estamos avanzando en este trayecto que comenzamos ya hace algún tiempo atrás, hablando sobre las principales creencias que la Biblia muestra. Las creencias son importantes, las doctrinas son importantes, para poder conocer con un fundamento sólido aquello que Dios tiene para nosotros y aquello que ya nos reveló. Eres bienvenido una vez más a participar de este programa, y si tú quieres profundizar más tu conocimiento sobre los temas que nosotros estamos abordando aquí, hoy quiero invitarte para que puedas ingresar a nuestro sitio web y allí puedas encontrar la revista Esperanza Yo Creo. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Ingresar a la siguiente dirección en internet: nuevotiempo.org/escuela bíblica. Allí vas a encontrar este material, esta revista impresionante, porque te va a llevar al estudio de la palabra de Dios y allí vas a conocer mucho mejor. nuevotiempo.org/escuela bíblica. Que Dios te bendiga en gran manera y gracias una vez más por estar en sintonía de este programa. Muy bien, estamos aquí listos para un nuevo capítulo. Hoy vamos a ingresar ya a una segunda doctrina. Vamos a ver de qué se trata. Antes, por supuesto, vamos a pedir dirección divina. Oramos. Gracias, Señor, te damos por que tenemos este privilegio una vez más de poder abrir tu palabra y para ello dedicamos el tiempo necesario para ella. Y que tu Santo Espíritu pueda seguir trabajando en sus mentes, pueda seguir tocando los corazones y que podamos continuar comprendiendo cosas tan importantes para nuestra vida y nuestra salvación. Que hoy podamos ser abrazados una vez más por tu amor, tus promesas y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy entonces ya nos toca dar nuestro sexto paso, ¿verdad? Yo creo en la Biblia que la palabra de Dios fue nuestro primer tema. Yo creo en un Dios triuno. Yo creo en Dios Padre. Yo creo en Dios Hijo. Yo creo en Dios Espíritu Santo. Completando esas 5 creencias, entonces hemos desarrollado apenas una doctrina, ¿no? La doctrina sobre Dios. A partir de hoy, vamos a una segunda doctrina. La segunda doctrina también nos va a llevar a algunos capítulos o algunas creencias que necesitamos considerar. Hoy ingresamos entonces a la segunda doctrina que muestra la Biblia, que es la doctrina sobre el hombre. Aquí vamos a hablar sobre nuestra existencia y sobre el origen de las cosas que hay aquí en nuestro mundo. Entonces, bienvenidos a esta segunda doctrina y nuestra primera creencia es la creación. Creación. Tanta discusión en ambientes académicos para poder hablar sobre la existencia o el origen de la vida en nuestro planeta. Es increíble que en ambientes académicos pareciera que la teoría de la evolución se llama ciencia y la teoría de la creación se llama religión, ¿verdad? Aprendieron a separar que aquello que es científico tiene que ver con la exposición de la teoría de la evolución. Tanto así que una persona de ciencia difícilmente va a creer en lo que dice la Biblia, que somos creación. Ahora, pero fíjense que este es un asunto que ya toma bastante tiempo, bastantes años.
Y ni siempre las personas de ciencia, o aquellos que están obviamente haciendo ciencia, fueron ateos o agnósticos. Cuando nosotros vamos allá, hacia algunos siglos atrás, vamos a encontrar que aquellos que trajeron grandes descubrimientos para nuestro mundo eran creyentes. Hablemos de Albert Einstein, Louis Pasteur, hablemos de Isaac Newton. Isaac Newton, por ejemplo, así como dio un aporte tremendo para la sociedad, él escribió libros de religión. Escribió incluso un libro sobre Daniel, impresionante. Y otros, ¿no? Y otros, que tenían la creencia de un Dios creador. Lamentablemente, en la mente y en la cultura postmoderna pareciera que no hay más espacio porque se ha relacionado mucho la creación con la religión y la evolución con el conocimiento o la ciencia. ¿Será esto verdad? Vamos hoy a analizar esto, que tanto la creación como la evolución son apenas dos modelos de explicación del origen de este planeta y de la vida en este planeta. Y cuando hablo que son modelos de explicación, ¿qué significa? Ninguno pudo comprobarse en laboratorio. Ni la evolución, o ni la teoría del Big Bang, ni la creación pudo pasar por un laboratorio. Los dos modelos son aceptados por fe. Yo quiero que me demuestres que todo esto vino resultado del Big Bang. ¿Cómo me lo muestras? Nadie estuvo allá. Pero también quiero que tú me muestres que todo esto es resultado de que Dios creó. ¿Cómo lo muestras? Nadie estuvo en la creación. Modelos de explicación. Entonces, cuando alguien dice, es que científicamente fue comprobado la teoría del Big Bang, del ajuste de los planetas y todo, científicamente no existe. Modelo de explicación. Cuando hablemos sobre el origen del hombre, vamos a ver que la evolución apenas es un modelo, ¿no?, de explicación. Cuando hablamos del origen del universo, la teoría del Big Bang y otras cosas es modelo de explicación. ¿Comprobado? No. Hay muchas personas que creen que eso fue comprobado. No se puede. Es imposible. Entonces vamos a ver qué cosa dice la Biblia en cuanto a la creación. Y aquí vamos a encontrar que es un asunto de fe. Cada uno determine en qué creer. ¿Correcto? Vamos al concepto general. El relato bíblico es simple. Muy simple. Bajo la dirección de Dios, en 6 días literales, los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay fueron creadas por un Dios. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 8 al versículo 11, que obviamente está esto dentro de la ley de Dios. La ley de Dios fue escrita por el dedo de Dios. Es la única parte en la Biblia que Dios no encargó ni inspiró. Todo lo demás es inspirado. Ya vimos el tema de inspiración, ¿verdad? Dios capacita para que el profeta pueda transmitir el mensaje que recibió de Dios. Pero Éxodo capítulo 20 no vino como fruto de inspiración. Dios no dijo a Moisés lo que tenía que escribir. Fue Dios mismo que escribió. Éxodo 20, versículo 8 hasta el versículo 11 encontramos de una manera simple cómo fue creado. Dice así, 28. Acuérdate del día de reposo. Si en sus versiones dice reposo, encima hay un asterisco y abajo dice aquí equivale a sábado. Algunas versiones dice acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. La razón. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien.
en un versículo nos explica lo que hoy la ciencia no puede explicar. ¿Qué cosa es lo que no puede explicar? Curioso. Ustedes saben que todos los movimientos astronómicos tienen una explicación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué existe un mes? Un mes es el espacio entre una luna nueva y otra luna nueva. Un año, la Tierra girando alrededor del Sol. 24 horas, un día girando sobre su propio eje. Entonces, un día tiene explicación. Un año tiene explicación. Un mes tiene explicación. Lo que no tiene explicación es ¿por qué una semana? ¿Por qué 7 días y no 6? ¿Por qué? Entonces por ahí pueden inventar cualquier tipo, no van a encontrar científicamente allí un argumento solo diciendo la semana tiene 7 días por una razón. La única que tiene explicación es la Biblia. Porque en 7 días Dios lo determinó así. Ustedes saben que en la Revolución Francesa, cuando dijeron que la razón está por encima de la religión y Dios no existe, declararon incluso que Dios está muerto, se atrevieron a cambiar el calendario. Y el ser humano inventó un calendario de 10 días. Impresionante, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró? Se dieron cuenta, dentro de poquísimo tiempo, que esto no sirve. Tuvieron que volver ¿a dónde? 7 días. ¿Dónde está la explicación por qué una semana tiene 7? Creación. Y fíjense cómo está la creación dividida. 6 días creó y el 7º día levantó para recordar que hay un creador. Entonces, ¿por qué la semana tiene 7 días? La explicación es porque hay un creador y el 7º día Dios lo añadió con un propósito. Porque Dios pudo haber dejado la semana en 6 días, ¿sí o no? Pudo. ¿Por qué 7? La razón está en Éxodo 20. Ahora ustedes entienden por qué hay un ataque directo contra el sábado, el 7º día. Eso lo vamos a ver de manera más detallada cuando lleguemos a hablar del sábado. Pero el ataque es que es el día que Dios levantó para recordar que existe un creador. Y el mayor ataque del diablo es sacar de la cabeza del ser humano que existe un creador. Porque si existe un creador hay que adorar al creador. Él es superior, está por encima de todo. La manera como me saca de la cabeza que yo necesito de un creador es... Pero es fruto de la nada, de la evolución. ¿Sábado para qué? Pero la explicación lógica sobre la semana, ¿dónde está? La creación. Entonces, por más que esto se intente explicar dentro del ámbito académico, no se puede. Expliquen por qué una semana tiene 7 días. Ya les dije, un año se puede explicar, un mes se puede explicar, un día se puede explicar y una semana. ¿Por qué 7? Creación. ¿Correcto? Esa es la explicación que tenemos. Sí, César. Pastor, sí es verdad que se intentó cambiar la semana, pero prevaleció lo establecido en las Escrituras. Actualmente contamos con un calendario gregoriano. ¿Y por qué no se hizo o no se hace algo al respecto para comunicar sobre todo la caída del día, de un día a las 18 horas, como el calendario judío anteriormente? Hubieron algunos cambios, ¿no? Al cambiar el calendario judío, después viene el calendario juliano, después el gregoriano con el cual nos tenemos. Ahora es impresionante lo siguiente. Todas las personas que quieren seguir el precepto bíblico tienen que ir a veces en contra de la corriente del mundo. El mundo está programado literalmente para desobedecer a Dios. Entonces, obediencia significa ir en contramano. ¿Correcto? Ir en contramano significa yo voy en contra de lo que el mundo puede establecer.
Y eso puede traer para mí serios problemas en mi trabajo, puede traer serios problemas para la gente, nunca va a entender. Por ejemplo, ¿quién entiende cuando llega viernes de noche, todos los que respetamos el sábado, ya no decimos feliz viernes, sino feliz sábado? Porque en la cabeza está de que el día comienza a la medianoche. No, y hoy vamos a encontrar en la creación que el día no comienza a medianoche. En la creación, el día comienza en la tarde. Por eso es que de tarde a tarde se cuenta un día. El día no comienza ni con la parte clara, el día comienza con la parte oscura. Y termina con la parte clara. Me di cuenta que Satanás trata de confundirnos. Se trató de cambiar los 7 días a 10 días. Ahora ya no en los días, sino en las horas. Por eso es que le pregunté respecto al calendario gregoriano que mantenemos, que el día termina a las 00 horas, pero no es así, sino que en la Biblia está clara y dice que la caída del día es donde comienza el día siguiente. Entonces, esos cambios solamente se pueden percibir en la medida que estudiamos la Biblia. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo tengo que hacer? Si yo quiero ser bíblico, de alguna manera tengo que ir en contra de la corriente establecida en el mundo. Ahora incluso, más allá de eso, peor hasta dónde está llegando la sociedad, es que los calendarios ya cambiaron. El primer día de la semana que dice la Biblia ya no es más primer día, ahora es séptimo, porque el primer día de la semana está colocando ¿cuál? Lunes. Entonces, si el lunes es primer día, el séptimo es domingo. Pero si yo soy bíblico, ¿cómo llama la Biblia al domingo? Primer día de la semana. Eso está en Lucas 24, Mateo 28, o sea, primer día de la semana. Entonces, la pregunta es, el mundo puede ir en la dirección que quiera. La pregunta es, ¿yo tomaré la misma dirección? Entonces, para eso necesitamos establecer doctrinas. Muy bien, ¿por qué es importante entender la creación? Porque sabemos de dónde venimos, también sabemos a dónde vamos. Eso le da sentido y propósito a la vida. El mundo tiene simetría y perfección. Alguien dijo, para poder discutir acerca de cómo fue creado este mundo, incluso dentro del ambiente académico, hay 2 preguntas que se tienen que responder. Preguntas filosóficas, ¿correcto? ¿Cuál sería la primera pregunta? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Esa es una pregunta filosófica. ¿Y por qué filosófica? Porque ustedes se dan cuenta, todo aquello que existe tiene un creador. ¿Por qué hay algo en vez de nada? La respuesta es porque hay alguien que lo creó. Si yo vengo y te digo, el reloj que tienes, un día se hizo de la nada. Hubo un ¡pum! Explosión, y de pronto en la explosión vino el agujero, los números, se armó la correa, reloj apareció. Entonces, tú estás loco. Lógico. Entonces, si un reloj para que funcione necesita, para que tenga el control de la hora, necesita de una persona inteligente, que pueda armar un reloj. Mire el mundo. El mundo es complejísimo. Cuando nosotros vemos dónde estamos ubicados en el universo, nuestro planeta es un grano de arena. Aquí nos sentimos los reyes, qué grande, pero cuando vemos que hay más allá de esto, es insignificante. Ahora, toda la simetría y la perfección es casualidad. Del desorden pudo venir totalmente el orden perfecto. Entonces, la primera pregunta filosófica es, ¿por qué hay algo en vez de nada? Filosófica. Segunda pregunta, ¿por qué hay música en vez de ruido? Es pregunta filosófica. Ruido puede existir, pero música significa que hay armonía. Para que haya música, ¿qué cosa tiene que ver? Armonía. Y eso se llama ajuste, porque cada instrumento tiene que estar ajustado. Ahora, miren las piezas que existen en el mundo, ajustado. Si la distancia entre el Sol y la Tierra estuviera un milímetro más, nuestra condición sería diferente. Hay un ajuste. O sea, la explosión trajo ajuste a todas las cosas.
Segunda pregunta filosófica, ¿por qué hay música en lugar de ruido? Alguien tuvo que ajustar. Por eso es que la doctrina de la creación es superior a lo que llaman razón, sabiduría humana. Cada uno decide en qué creer. Pero yo necesito tener más fe para creer que todo esto es resultado de una explosión. Alan Sanders fue un científico que calculó la velocidad de cómo el universo se expande. Él ya estudió la teoría del Big Bang. No estoy hablando de un cristiano, un creyente, estoy hablando de un científico y obviamente él se sumergió en la teoría y él hizo un aporte incluso a la sociedad calculando la velocidad de cómo el universo se expande. Y él dice así, yo era casi un ateo en la juventud y fue la ciencia fue la que me llevó a la conclusión que el mundo es mucho más complejo de aquello que podemos explicar. El misterio de la existencia solo se puede explicar mediante lo sobrenatural. Yo creo que es bastante improbable que tal orden haya venido del caos. Tiene que haber algún principio organizador. Y él dice, Dios para mí es un misterio. Pero es la mejor explicación que tengo para el milagro de la existencia. Interesante, ¿no? Cuando dicen, no, es que todos los científicos somos ateos, no, hay tantos que no son. Porque la misma ciencia que a algunos los lleva a dar la espalda a Dios es la misma ciencia que abre los ojos a tantos para decir, hay Dios. Isaac Newton escribió Principia. Y él dice así, este maravilloso sistema compuesto por el Sol, planetas y cometas solo pudo haber surgido a partir del consejo y dominio de un ser inteligente. Es impresionante, ¿no? Hoy tenemos la famosa inteligencia artificial. Y el mundo está sorprendido por la inteligencia artificial. ¿Y qué tal si yo vengo y te digo, la inteligencia artificial surgió de la nada? Tú vas a decir, te falta saber muchas cosas. De la nada. Sorprendidos por la inteligencia artificial. Sorprendidos porque un robot puede servir comida. Señores, esto es ciencia. Pero yo digo, no, el robot se armó solito. ¿Qué cosa me diría hoy los mismos científicos? Oye, a ti te falta ajustar algo en la cabeza. El robot que puede servir un plato de comida, alguien tuvo que diseñarlo. Mira, interesante. Un robot que puede servir un plato de comida, que puede ser un quehacer, tuvo que tener un diseñador. Y el universo, el ser humano, no tuvo. Sorprendidos por lo que vemos, sin embargo, negamos la existencia de un Dios creador. Ustedes entienden la ilógica de la aparente lógica razonable del mundo. ¿Cómo hizo Dios todo esto? La historia la encontramos de una manera sencilla. Génesis capítulo 1. Comienza así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué cosa me lleva a esto? Que el cielo y la tierra ya estaba creada. Que la creación vino en un momento específico. La tierra, cuando fue creada, ¿cómo estaba? Totalmente desordenada, vacía, tinieblas sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y ahí viene el momento de la creación. Y encontramos en todo el capítulo, la manera como Dios va creando día por día. ¿Cuál es el agente creador? Su palabra. Y esa palabra, en Juan capítulo 1 dice que es el Logos. Y ese Logos es traducido como verbo. ¿Y ese verbo quién era? Jesús. Jesús
aquel que se encarga de la creación. Pero no estaba solo. ¿Quién estaba? Junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Muy bien, ¿cómo es que sucede la creación? Primer día separó la luz de las tinieblas. Vamos a leer allí, miren. Versículo 3, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y aquí está el primer principio. ¿Cómo se forma un día? Dice, y fue la tarde y la mañana del primer día. Muy bien, un día tiene la formación de tarde y mañana. Es la razón por la cual el día no comienza a medianoche. El día comienza a la tarde hasta el día siguiente, hasta el próximo atardecer. Y así viene. Fue el día segundo, fue el día tercero, tarde y mañana, tarde y mañana. La pregunta es, ¿literales o simbólicos? ¿Verdad? Porque ahora hay una tendencia dentro del mundo cristiano en creer en un teísmo evolucionista. Es la cosa más rara que ha existido. ¿Qué cosa es el teísmo evolucionista? Yo creo que Dios creó, pero Él usó la evolución. Entonces el mundo fue creado en miles de años, como dijo el Papa Francisco, ¿no? No crean que Dios es como un mago que con una varita mágica hizo y apareció. El mundo tiene que tener más años. Entonces al Papa le falta muchísimo leer Hebreos. Hebreos capítulo 11 dice que por la fe creemos de que este mundo fue creado en 6 días literales. No en un proceso evolutivo de miles de años. Ahora, eso vamos a leerlo. Segundo día hizo la separación entre las aguas y la atmósfera. Tercero, la tierra seca y la vida vegetal. Creó la tierra seca y toda la vida vegetal, todas las plantas. Creó las estrellas y los cuerpos celestes. Quinto día creó los pájaros y la vida marina, las aves y los animales marinos. Sexto día creó toda criatura que vive en la tierra y al ser humano. Es interesante. Nosotros compartimos la misma materia prima con los animales. ¿De dónde Dios creó los animales cuadrúpedos? De la tierra. ¿Y de dónde Dios creó al hombre? De la tierra. Con una diferencia, o con dos diferencias. Primera diferencia, animales no son semejantes a Dios. El único que es hecho imagen y semejanza de Dios, ¿quién es? El ser humano. Ellos no son racionales, inteligentes como el ser humano. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es la segunda? Vamos hoy hablando acerca de la creación. La primera doctrina, creencia que aparece en la Biblia. Primero Dios y Dios creando. Muy bien, estamos aquí viendo que Génesis 1 nos muestra cómo sucedió la creación, ¿verdad? Y en el sexto día dije que Dios creó los animales que están sobre la tierra. En el quinto día los animales marinos o marítimos y las aves. Sexto día los animales cuadrúpedos terrestres, todo lo que está sobre la tierra. Y que fuimos tomados de la misma materia prima, porque los animales de la tierra y el ser humano de la tierra, solo con dos diferencias. Primera diferencia es que el ser humano fue hecho imagen y semejanza de Dios. La segunda diferencia es que los seres humanos fueron creados por la palabra y el ser humano por las manos del Creador. O sea, toda la semana Él solo habló, sea la luz, fuera luz, haya hierba, haya plantas, y fueron plantas. Hay animales en los cielos, hay animales en los cielos. Hay animales sobre la tierra. Pero cuando iba a ser al ser humano, no dijo, haya ser humano. No. Fue el único momento en la creación donde ahora el Creador, vamos a hablar específicamente de ese Creador, que es Cristo, ¿no? Él mismo ya no habla. Ahora habla con los otros integrantes de la divinidad. Ya no es haya, sino hagamos. ¿No? Y ese hagamos es que Él forma de la tierra. Es interesante. El ser humano es creado de la tierra
y lo hace a imagen y semejanza de él, y le da soplo de vida. Y el hombre es un Nefesh Hayah. No se olviden de esa expresión que lo vamos a repetir bastante en el próximo capítulo. Nefesh Hayah significa alma viviente. Eso es lo que es el ser humano. Alma viviente. Irving. Sí, en cuanto al teísmo evolutivo que usted mencionó, he escuchado a algunos cristianos decir que esto de la creación lo justifican o lo argumentan a través del texto bíblico que menciona que para Dios un día es como 1000 años, y mi pregunta era justamente cómo se abordaría en este caso este texto, ¿no? Totalmente descontextualizado. No puedo tomar el tiempo que está colocado en Pedro, para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día, para colocar la creación. ¿Por qué razón? Porque incluso allí, un día como 1000 años, 1000 años como un día, está diciendo un sentido profético. Pero la creación no es simbólico ni profético, es literal. Normalmente uno quiere tener comprensión de cómo es, ¿no? O sea, a veces no podemos entender humanamente que esto pueda ser creado de la nada en primer lugar, y en segundo lugar que en un día pues todo lo que nosotros humanamente vemos, yo personalmente que he sembrado plantas, he visto crecer, sé que esto pues hay que estar ahí, pues no demora, o sea, y a veces para la mente humana es complicado entender, ¿no? Que esto pues para Dios no, es diferente, ¿no? Sentido histórico. ¿Correcto? Entonces yo no puedo hablar en términos simbólicos, compararlo con los términos literales. Yo no puedo explicar la historia de una manera y la profecía de la misma manera. Totalmente diferentes. Gracias. Bueno, cuando Dios crea entonces al ser humano, en el 6º día, Él lo crea del polvo de la tierra y luego levanta el 7º día. Versículo 11, capítulo 11, versículo 3 de Hebreos. Ahí voy a responder incluso la pregunta de Irving, ¿no? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que se ve, de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué cosa está diciendo este texto bíblico? Fue la palabra que hizo, la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es aquel que duró miles de años para que ejecutara. ¿Qué cosa es? Fue, o sea, aquello que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjense una cosa, si yo no creo en un Dios que tiene poder con su palabra para crear en 6 días literales, tampoco puedo creer en un Dios que puede restaurar este mundo en un tiempo corto. Entonces significa que la restauración de este mundo, después del pecado, también duraría miles de años. Y eso no es lo que enseña la Biblia. La palabra creadora de Dios no depende de materia preexistente, pero Dios puede utilizar la materia existente, como cuando creó a Adán del polvo de la tierra y Eva de la costilla de Adán. Pero en última instancia, Dios creó toda la materia a partir de la nada. Han surgido preguntas, porque Génesis 1 habla sobre la creación y Génesis 2 detalles de la creación. ¿Se contradicen los relatos? ¿Los días de la creación son literales? ¿Los astros, sol, la luna incluso tienen realmente solo 6000 años? Vamos a ver un poquito este asunto. Primero, el relato de la creación, ¿por qué está colocado en 2 capítulos? Que nosotros tenemos un problema. La Biblia no fue escrita en capítulos. Los capítulos fue la manera de cómo se organizó después para un mejor entendimiento. Por eso es que hoy en la Biblia, cuando leemos, no vamos a leer un versículo, porque la Biblia no fue escrita en versículos, tenemos que leer todo el contexto. Pero hoy a la gente le gusta agarrar frasecitas, ¿no? Un versículo y ya está. No, pues, tenemos que leer todo. ¿De dónde surgen todas las herejías? Un pedacito, ya no leo lo demás, solo lo que me conviene. Génesis 1 y Génesis capítulo 2 es la misma historia. Como no fue escrito por capítulos la Biblia, Moisés, cuando por revelación está escribiendo, él está primero detallando de manera general. Es como lo que yo hago en estos programas. Primero el concepto general, ahora voy a explicar. Entonces, lo que para nosotros en los primeros versículos sería, a ver, de manera general, Dios crea así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora sí, te voy a explicar un poquito más detalles de lo que ocurrió.
Pero para mí está dividido capítulo 1, capítulo 2. Digo, el capítulo 2 contradice. No contradice. Es una sola historia. Solo que ahora va a brindar detalles. Y en estos detalles hay que tomar atención, porque los dos relatos de la creación armonizan entre sí. El primer relato presenta la creación en orden cronológico. El segundo no es cronológico, solo enfatiza las cosas que fueron hechas por Dios. Bueno, ¿qué cosa es lo que enfatiza? Lo que nosotros tenemos como capítulo 2. Por ejemplo, vamos aquí a ver un detalle, ¿está bien? Génesis 1. Es interesante poder leer la Biblia así, de manera más detenida, ¿está? Versículo 31. Dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana del día sexto. Bueno, ¿dónde está el detalle? ¿Dónde acabó Dios su creación? En el sexto. ¿Está correcto? La creación acabó en el sexto. Incluso Dios evaluó, dijo, qué bueno, muy bueno. Lo que sería el capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y aquí encuentro un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo toda la obra que hizo. Bendijo el día séptimo y lo santificó porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Problema. ¿Cuándo acabó? ¿Sexto o séptimo? ¿Cuándo terminó? Primero es sexto día, todo bueno, acabó. Luego aparece, no, séptimo. ¿Hay un conflicto en la Biblia? No. Puede haber un conflicto en nuestro entendimiento. En la Biblia nunca. Acompáñenme aquí. Un pintor comienza a hacer una obra de arte. Comienza a pintar pinceles, primer día, segundo día, tercer día, queda bonito, cuarto día, quinto día, sexto día, la pintura todavía está medio fresca. Él dice, el paisaje está terminado. ¿Está terminado? Sí, acabó es verdad. Pero le falta un detalle. Uno, para que realmente esté completo. ¿Cuál es ese detalle? Toda obra de arte tiene firma del autor. Toda. ¿Cuál es la diferencia de una falsa obra de arte y de una verdadera obra de arte? Firma. ¿Cuál es la obra de arte? La creación. Primer día hizo, segundo día hizo, tercer día, quinto, sexto día. Acabó. Todo está perfecto. Detalle. Falta mi firma. Yo soy el creador. Y mi firma va a ser la siguiente. Yo voy a levantar un día más. Esto aparentemente no tendría más sentido, porque ya acabó la creación. Pero el séptimo día se constituyó en la firma del autor de la obra de arte. Por eso es que el sábado se levanta como el recordatorio eterno de que nosotros no somos fruto de la casualidad. ¿Por qué surge la evolución? Porque el ser humano se olvidó del monumento del sábado. El diablo tiene un ataque especial en la creación por dos cosas: el sábado y la familia. ¿Por qué razón? ¿En qué día Dios instituyó la familia? Sexto día. ¿En qué día Dios bendijo a Adán y Eva? Sexto día. Adán pasó horas nada más solo. Y Dios, no sabemos en qué hora del día o tarde, creó a Eva. Pregunta, ¿Dios estaba cansado para descansar el séptimo día? El libro de Isaías dice que Él no se fatiga y Él no se cansa. Pregunta, ¿Adán estaba cansado de tanto trabajar? Si recién fue creado. ¿Tenía necesidad Dios de descansar, sí o no? Necesidad no. ¿Tenía Adán necesidad de descansar, sí o no? No. Entonces el sábado no fue levantado para dormir. El sábado fue levantado por otro propósito. No fue levantado por cansancio. Fue levantado como un monumento. Entonces, mira, yo creé todo. Ahora yo hice, dice Dios,
un monumento en el tiempo. Eso nadie lo puede borrar. Por eso es que el ser humano, por más que intente cambiar la semana, no puede. No puede. En el tiempo, un día, se va a levantar solo como recordatorio que yo soy el creador. Por eso es que de toda la semana, el único que dice, bendijo, santificó y descansó es el séptimo. No, pastor, yo quiero el primero. Puedes devorar el primero. Yo quiero el segundo. Puedes. Pero el que Dios separó es el séptimo. Tú puedes ser tu capricho, puedes lo que quieras. Tú eres libre. Pero eso no quita que Dios levantó el séptimo. Es la firma. Es la huella. No, pastor, pero el mundo está bien. El mundo después del pecado nunca estuvo con Dios. Nunca. Entonces, obedecer a Dios siempre fue ir en contramano de la dirección que el mundo va. Si queremos ser bíblicos, tenemos que ir allí. No, es que el sábado fue hecho solo para el judío. ¿Qué judío había en el Edén? Judíos no existían. Ellos existieron siglos después. Y Marcos 2, 27 y 28 dice, fue hecho por causa del hombre, ni siquiera por el judío. Hombre es humanidad. No, pero los judíos eran celosos en el sábado. Tienes que separar entonces sábado. Los judíos tenían 7 sábados ceremoniales que se diferenciaban del sábado semanal, que eran totalmente diferentes. Pero Pablo dice que incluso los sábados fue clavado en la cruz. ¿Qué es sábado? ¿Ceremonial o semanal? Entonces hay que hacer la diferencia. ¿Correcto? Monumento de la creación. ¿Los días de la creación son literales? Nuevamente tenemos que ir al idioma original, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, la palabra en hebreo que aparece es yom. No se escribe así, obviamente, el hebreo, ¿no? Aquí apenas está transliterando para el español. Yom. Entonces, cada vez que aparece esta palabra acompañada de un número, un día, segundo día, tercer día, siempre significa días literales. Entonces, cuando nosotros vamos al relato de la creación, para poder entenderlo un poquito mejor, si es literal o es simbólico, vamos al idioma original. La palabra yom es día. Cada vez que aparece enumerado, es literal. Puede significar día, un año, un siglo. Puede cuando no está enumerado. Pero cada vez que aparece enumerado, es día literal. Así está en el idioma original. Entonces, la creación fueron 6 días literales. Al entender que el sábado es un día literal de adoración, vemos otra prueba que cada día de la semana no representa, sino un día de 24 horas. Irving, voy a cerrar justamente aquí la respuesta para la pregunta interesante que hiciste. Si es que fuera 1000 años, significa que el sábado fue 1000 años de descanso. Si cada día representa 1000 años, entonces Dios reposó 1000 años. Y Adán y Eva también reposaron 1000 años. Totalmente fuera del relato bíblico, ¿verdad? Entonces, como el sábado se levanta como un día de adoración, desde Génesis y Éxodo lo repite en la ley de Dios, está hablando de literal, no simbólico. Lo tomo literal, pero también entiendo que muchos cristianos que están en contextos académicos, universitarios, yo puedo creer que se pueden sentir presionados, ¿no? Presionados porque es difícil hablar de ese tema, es complicado, ¿no? Porque te lleva a tener no solamente a decir lo que dice en la Biblia o repetirlo, sino a fundamentarlo, a explicarlo, ¿no? Y el problema, o no problema, sino la razón aquí es la fe, ¿no? O sea, la fe es muy importante en este aspecto, ¿no? Y la gente que no tiene a Dios, no conoce a Dios, no te va a entender qué es fe, ¿no? Entonces, es un tema que siempre pues va a quedar en teorías, ¿no? El Dios es el Dios de la creación, Dios es creador, pero ¿será que Él se interesa por nosotros después de crear? O como dicen los deístas, Dios creó y ya lo dejó. Eso es el pensamiento deísta, ¿no? Dios está distante del ser humano.
No es un Dios que cuida de sus hijos. La creación relata un Dios cuidadoso que hizo cada detalle pensando en el ser humano, creó el ambiente ideal y concedió libertad para sus hijos. ¿Quién fue el creador? Esto ya vimos que de los 3 miembros de la divinidad, los 3 estuvieron involucrados en la creación, pero el agente activo fue Cristo. Eso dice Juan capítulo 1, versículo 1, ya lo hemos leído más de una vez. Es el mismo que luego vendría a habitar y redimir al ser humano. Una demostración de amor de Dios. Esto quiero que ustedes entiendan. Mírenme. En cierto sentido, la creación y el Calvario se unen. ¿Qué tienen en común la creación y el Calvario? Recuerden que el Calvario es nuestra redención. ¿Está bien? ¿Qué tiene en común la creación y la redención? Es realizado por el mismo autor. ¿Quién hizo la creación? Estuvieron los 3, pero ¿quién era el agente creador? Jesucristo. ¿Quién estuvo en la redención? Jesucristo. El mismo. Pero fíjense aquí lo interesante. Cuando Cristo, con amor infinito y cariñoso, se arrodilló para poder crear a Adán, modelando el primer hombre con sus amorosas manos, sabía que algún día las manos humanas se volverían contra él y esas manos que él formó un día lo clavarían al Creador por causa de la rebelión. Ahora, ¿qué cosa es lo que hace Cristo? Él nos salva, ¿no? La doctrina de la creación divina es el fundamento para la teología bíblica y cristiana. Ella nos orienta a la verdadera adoración, nos enseña quién es el Dios creador, coloca el sábado como centro semanal, como memorial de la creación y el casamiento como institución divina. Cuando alguien me dice así, no, pastor, sábado, ¿qué Génesis? Génesis 1, eso déjelo para atrás. Ahora estamos viviendo en un nuevo momento. Entonces, yo hago la siguiente pregunta. ¿Está bien? Le digo. Yo te voy a hacer lo mismo, la misma pregunta. ¿Qué matrimonio? Matrimonio déjalo para atrás. Sigamos las tendencias de hoy. Matrimonio no existe. Ahora, bástese el amor y cada uno... No, eso no. ¿Cómo que no? ¿Dónde está la base? Génesis 1. Entonces, ¿por qué desprecias el sábado y proteges la familia? Si los dos están instituidos en la misma semana de la creación. Así como defiendes la familia, el modelo que Dios estableció, defiende el sábado. Y si te das cuenta, el enemigo de Dios ha intentado destruir a través de toda la historia, intentando quitar el memorial, que es el sábado, intentando destruir la familia. Porque apunta directamente a las obras primarias del Creador. Si tú reconoces que tienes un Creador, no eres fruto de la casualidad. Fuiste creado con un propósito. Y Colosenses 1:16 dice que fuiste creado por Dios y para Dios. A menos que tú no entiendas eso, tu vida jamás tendrá sentido. Hoy tú puedes volver a tu Creador, adorarlo, respetarlo, reverenciarlo. ¿Qué aprendimos en esta creencia sobre la creación? Que existe un Creador, que no somos frutos de la casualidad. Tenemos un origen y un destino. Que nuestro Creador merece ser adorado. Él levantó un monumento desde la creación. El ser humano ha intentado alterarlo, el diablo ha intentado quitarlo, mas si tú vuelves a la Biblia, el Creador necesita ser adorado. Y para ello levantó un monumento en el tiempo llamado séptimo día, sábado. Hoy quiero invitarte para que tú, reconociendo que tienes un Creador, que no somos fruto de la casualidad, que realmente Dios nos creó con propósito. Si tú reconoces, póstrate delante de ese Creador. Y a partir de hoy, adóralo correctamente en el día que Él separó para adoración. Es el sábado. ¿Tú estás dispuesto a reconocer esta verdad o te es difícil? Ora conmigo. Querido Dios, ayúdanos a aceptar tu verdad,
Queremos ser bíblicos, no lo que otros dicen, no lo que la mayoría piensa, sino lo que tu palabra dice. Enséñanos a amarte, a obedecerte y a hacer lo que tú nos pides.